El legado bancario inglés en México. El día de hoy voy a comentarles sobre cuál es la herencia que ha dejado el sistema bancario inglés para algunos países de América Latina. El que nos importa destacar es el caso mexicano. Una mirada al pasado, el Banco de Londres, México y Sudamérica, parte 1, los orígenes. Un elemento que debemos tomar en cuenta es que recordemos que la revolución industrial inglesa ocurre a mediados del siglo XVIII y va a generar una expansión, un cambio en las formas de producción, de organización de la sociedad, de la propia organización empresarial. Y uno de estos elementos que cambia en la forma de organización empresarial es justamente el sistema bancario, que de hecho ya se había desarrollado, tuvo un gran auge y desarrollo durante todo el siglo XVIII y a partir de 1750, es decir, a mitad del siglo XVIII, va a empezar a crear sociedades anónimas justamente en las instituciones bancarias, lo que permite que se desarrolle de una forma plena el sistema bancario en el Reino Unido. El sistema bancario del Reino Unido tiene tres componentes fundamentales. El primero, el Banco de Inglaterra, el cual fue fundado en 1694 y tenía el monopolio legal en la facultad de emisión de papel, moneda o billete. Los bancos privados, que realmente son las instituciones bancarias más antiguas del Reino Unido, y posteriormente vienen los bancos regionales, también de capital privado, que se establecen fuera de la ciudad de Londres, es decir, en las provincias inglesas. Entonces, el auge de la revolución industrial va a generar también un auge en el sistema bancario que permite justamente que el capitalismo comercial y el capitalismo industrial den origen al capitalismo financiero, que se consoliden alrededor de lo que sería justo el Banco Central de Inglaterra, el cual tiene el papel de ser un gran aglutinador del resto de las instituciones bancarias que permite dar certidumbre. Y uno de los elementos que genera esa certidumbre es que cuenta con el apoyo gubernamental y a la vez se presenta este Banco de Inglaterra como el agente financiero y representante del gobierno ante la banca regional. Entonces, estos elementos que conforman el sistema bancario inglés del siglo XVIII y que trasladará en el siglo XIX a los países latinoamericanos, obviamente va un cúmulo de enseñanzas, va un cúmulo de experiencia bancaria que servirá de arranque a los sistemas bancarios de estos países latinoamericanos. Tenemos entonces una experiencia bancaria de 200 años, pero además establecerá un lazo muy intrínseco con los países latinoamericanos, dado que hay una relación directa con la inversión, favoreciendo no solo a los países que están siendo receptores de la inversión extranjera directa, sino también con la relación inglesa que está establecida en estos lugares, dado que son un sostén y desarrollo del propio capital inglés establecido en estos lugares de América Latina y que permiten, por lo tanto, que exista una continuidad e incluso auges en el exterior, sobre todo en la materia comercial, en la materia industrial, en sectores estratégicos como fueron los ferrocarriles y la minería. Entonces, esta inversión que se da del sistema bancario inglés hacia los países de América Latina a mediados del siglo XIX es aquel capital ocioso que ya no puede reinvertirse más en América, que no puede reinvertirse más en Inglaterra. Y el no poderse estarse reinvirtiendo justamente en el Reino Unido genera una expansión del propio capital inglés hacia el exterior, cuyos resultados son estos bancos ingleses externos. Tenemos tres bancos principales en América Latina que se generan después de mediados del siglo XIX, dos para el año de 1862 en los países de Argentina y Brasil, cuyo nombre es para el caso de Argentina, el London and River Plate Bank, y para el caso brasileño tenemos que el nombre o la denominación con la que queda registrado es London and Brazilian Bank. El caso mexicano, el banco
inglés que se establecerá en México ocurrirá 2 años después, en 1864, y la denominación que se le da es London Bank of Mexico and South America. ¿Qué sucede? No solamente es esta expansión del capital financiero, del capital industrial, del capital bancario, sino que también tenemos que comienzan a darse grupos financieros con inversionistas locales. Tenemos que los distintos bancos de Londres justamente están expandiendo ese capital que ya no puede ser absorbido por Inglaterra y tiene que buscar drenar hacia otros países que sean fértiles, y estos países que están resultando ser fértiles justamente fueron aquellos que se independizaron de las colonias españolas a inicios del siglo XIX. El caso, ya lo vimos, va a ser Argentina, Brasil, México, incluso Perú, y van a estar justamente expandiéndose estos capitales a estos lugares de estos bancos de Londres, más las empresas inglesas que ya están establecidas en estos países latinoamericanos, más la participación del capital local que está representado por empresarios locales, pero también por inversiones de políticos, aunque de manera limitada. Y como dato interesante es que al parecer estos bancos británicos que se establecen en estos países que he mencionado van a tener una relativa independencia respecto a su casa matriz, la cual es una situación que estará cambiando por la absorción del grupo Lloyds Bank. Aquí tenemos 4 imágenes. La primera referida a una imagen del siglo XIX que está mostrando el Banco Central Inglés, el Banco de Inglaterra. En la parte de abajo, del lado derecho, estoy viendo el Banco de Londres, México y Sudamérica, y del lado derecho, en la parte de arriba, corresponde al Banco Argentino, y en la parte de abajo al Banco Brasileño. Si nos fijamos a grandes rasgos en su arquitectura, podemos ver que es muy similar la de los 3 bancos latinoamericanos. Se conservan los arcos, se conservan hasta cierto punto, ese tipo de arquitectura que viene siendo también similar a la que tengo yo en Londres, en el banco justamente de Londres. Y estos elementos que constituyen como la punta donde están terminando los bancos son muy similares en estos países latinoamericanos. Seguramente pudiéramos pensar que se estaría emulando la figura o el edificio principal, que finalmente era un ícono muy representativo del Banco Central Inglés. ¿Qué está pasando entonces con estos bancos en América Latina? Ya dijimos que se están conformando grupos financieros asociados capital inglés bancario, más capital inglés ya en América Latina, más el capital local que pertenece justamente a esos empresarios y políticos locales, están dando pie a la conformación de grupos financieros. Se están generando entonces alianzas en estos grupos económicos, y la inversión extranjera directa tiene cabida para 3 sectores económicos de manera principal. El primero, minería. También tenemos los ferrocarriles y el comercio exterior. Y uno de los productos que va justamente a consolidar y a sustentar esta inversión extranjera directa en estos sectores estratégicos vendrá siendo la banca, que permitirá la circulación monetaria y el crédito público, ayudando no solamente al propio capital inglés que ya está invertido en estos sectores económicos, sino que también estará ayudando al capital local y al capital nacional de los países latinoamericanos a que tengan acceso justamente al crédito público. Se da, por lo tanto, una asociación entre capital inglés más el capital americano, dando como resultado un capital angloamericano. ¿Cuál es el significado y trascendencia económica que reviste entonces la importancia del Banco de México, Londres y Sudamérica? Pues en primer lugar, todos estos bancos de origen inglés que se establecen en América Latina es que van a generar una modernización económica capitalista para el sector bancario. Está generando una modernización por las condiciones económicas que está demandando y que está generando, pero también está empezando a generar nuevos hábitos y costumbres en la población. Por ejemplo, no solamente es generar esa certidumbre y generar un servicio para el ahorro y el inversionista, sino que también está dando lugar a la creación de nuevas instituciones que demandan los sectores económicos que se están desarrollando, pero también está
consolidando y fortaleciendo esta recién banca comercial que está siendo creada y está necesitando no solamente de estas instituciones, sino también la creación de una reglamentación para estos sectores económicos, como lo fueron las normas y las leyes para el sector industrial y financiero, además de que se está generando un intento o está dando lugar a una cohesión política que era necesaria para países tan vulnerables y tan complejos y tan convulsos como habían sido, por ejemplo, el caso mexicano en el siglo XIX, la continua la continua disputa, ahora sí, la continua disputa por la nación entre conservadores y liberales que habían limitado el aparato económico y que realmente mantenía en un estatus prácticamente de quiebra y escasez de las finanzas públicas mexicanas. ¿Cuál es la relación que se establecía con Inglaterra antes de la instauración del Banco de Londres, México y Sudamérica? Ya estuvimos comentando que el Banco de México, Londres y Sudamérica se estableció en el año de 1864, 2 años más tarde que en Argentina y Brasil, pero tenemos una relación directa que tiene que ver justamente con las finanzas mexicanas que se le deben justamente a Londres. Tenemos la deuda inglesa para el periodo de 1824 a 1825, que se le conoce como deuda de nombres, la cual consistía en todos aquellos tenedores de bonos de Londres a los que México les debía. También tenemos las reclamaciones británicas para el periodo de 1842 a 1851, que finalmente forman parte también de adeudos que tiene la nación mexicana frente a la nación inglesa. Para 1861 se va a generar una convención inglesa donde tratarán de llegar a un acuerdo para realizar el pago tanto de la deuda inglesa como de las reclamaciones británicas y se dio lugar a lo que se conoció como arreglo de tenedores de banco de la convención inglesa de 1861. Si nosotros vemos el año de 1861 con este intento de negociación y consolidación de la deuda, ¿qué es lo que está pasando? Estamos a 3 años antes de que se dé la formalización de la banca comercial en México con el Banco de Londres y México. Pero este arreglo está marcando la pauta y está marcando el camino de la disposición del gobierno mexicano para tener trato con las finanzas internacionales, especialmente con las inglesas, dado que realmente se revelan como la potencia hegemónica internacional en materia financiera, bancaria y monetaria. Para el caso mexicano, ya lo comenté 2 veces, en el año de 1864 es cuando vamos a tener la fundación del Banco de México, Londres y Sudamérica, pero justamente tiene una peculiaridad porque es el primer banco comercial que existirá en la República Mexicana. Y es la primera sucursal entonces de un banco comercial y que la característica va a ser que justamente provenga de capital inglés y el cual se establecerá con la vigencia del Código de Comercio para el 16 de mayo de 1854. Es decir, la ley a la que va a estar sujeta es a este Código de Comercio de 1854. Y pues la denominación es Banco de Londres, México y Sudamérica. Aquí está la foto del Banco de Londres, México y Sudamérica, el cual se encontraba localizado en la calle Capuchinas, esquina con Lerdo, de la Ciudad de México. Esta inscripción y matrícula del banco se firmó y se dispuso de acuerdo al artículo 53 del Código de Comercio y va a ser obtenida este registro por quien más tarde sería su director y que fue fundador del banco, el señor Guillermo Newbold, el 22 de junio de 1864, y él comenta que iba a llenar de las modestas funciones bancarias que se demandaran durante el imperio de Maximiliano. Recordemos que por el año en que está siendo fundado, México estaba en una disputa entre el gobierno de Juárez, que se tuvo que ir a establecer a Veracruz, con el imperio de Maximiliano y las fuerzas entre conservadores y liberales, hacía muy fuerte justamente la disputa por el poder político y económico de México. Una vez que se restablece la República con el presidente Benito Juárez, se aplica la famosa ley del 20 de agosto de 1867 que revalida las actuaciones judiciales del imperio y permitirá que continúen operaciones el Banco de México, de Londres, México y Sudamérica.
Con un capital de 2,5 millones de pesos, obviamente el banco va a iniciar sus operaciones el 1 de agosto de 1864. Este banco estaba dando una muestra de confianza a los inversionistas europeos, obviamente que no fueran ingleses, les está mostrando que en México hay capacidad para que se pueda invertir, que ya hay una institución bancaria que está dando una respuesta a la certidumbre y a las necesidades que están ocupando en ese momento los capitalistas. Y se mostraba que para 1870 el Banco de Londres, sucursal en México, tenía un capital de 1,5 millones de pesos, mientras su casa matriz para el año de 1867 tenía cerca de 5 millones de libras, lo cual mostraba una solidez en el manejo de las finanzas bancarias. El grupo que estuvo representado por Guillermo Newbold y que va a permitir que se conforme este banco comercial en México es a partir del grupo Baring Brothers inglés, y el cual ya dijimos que únicamente se va a tener a lo que va a ser el Código de Comercio Mexicano, que estaba vigente desde el año de 1854. Por lo tanto, este Banco de Londres, México y Sudamérica no tiene concesión especial, ni hay una ley específica en materia bancaria, y esto sí es algo que tengamos que estar remarcando, porque posterior, justamente cuando va a empezar el porfiriato, existirá un código de comercio diferente que va a tener modificaciones, que va a ser más estricto, pero también va a dar una serie de privilegios bancarios a los nuevos bancos comerciales que se establecerán. Va a establecer el grupo Baring Brothers vínculos con las casas comerciales que están ya en México, generalmente de origen inglés, pero también con aquellos que se dedican a realizar algunas transacciones de corte bancario sin ser necesariamente instituciones bancarias, y eso va a permitir que se pueda expandir al interior del país en aquellas ciudades donde el comercio es muy importante, el comercio exterior, y que forman parte de esas vías de integración del comercio interior en México, pero también de aquellas donde se estará generando los principales ferrocarriles y que también tienen actividad minera, que son los principales sectores económicos donde se está desarrollando la economía inglesa en México. El fundador del banco, ya lo comenté, fue fue Guillermo Newbold, y su contador va a ser Roberto Hedge. Ellos dos son los fundadores de este banco. El primero, ya dijimos, como gerente, y el segundo, Hedge, como contador. El cajero va a ser JP Sewell, y él, quien estará en servicio a clientes, va a ser el mexicano Joaquín Melo. ¿Cuáles son las operaciones y servicios iniciales que estaría realizando este banco? En primer lugar, descuento de letras de cambio, giras de letras desde Europa, fundamentales, préstamos con garantía, los depósitos con intereses y cuentas corrientes sin cargo alguno a favor de la clientela, la confiabilidad que está generando en el país para el inversionista, pero también para el capital nacional. Tenía cerca de 2 millones de libras esterlinas, cerca de 10 millones de pesos que estaban asegurando a los ahorradores y a los inversionistas su capital. El Banco de Londres, lo comenté, no tuvo concesión especial, no tenemos una ley en materia bancaria, que únicamente se registra de acuerdo a las normas y prácticas vigentes ante un notario público y el Tribunal Mercantil de la Ciudad de México. De acuerdo a la Sociedad Numismática, señalan que hay una transacción histórica y que liga directamente al Banco de Londres, su sucursal en México, con el gobierno de Benito Juárez, ya que es una de las primeras transacciones importantes para el banco, dado que envió 3,000 pesos desde Londres a la cuenta de quien fuera presidente del país, Benito Juárez, para liberar a México de Francia. Cuando Benito Juárez regresa a la Ciudad de México después del derrocamiento de Maximiliano, el 19 de junio de 1867, el Banco de Londres va a recibir todo el apoyo y confianza para introducir prácticas bancarias modernas. No significa que antes no lo haya tenido, pero ahora, con la República restaurada, estará contando con el apoyo completamente del presidente Juárez. ¿Cuáles son las aportaciones significativas y trascendentales del Banco de Londres, México y Sudamérica? En primer lugar, se logró difundir el uso del billete bancario.
gracias a la hábil dirección y a la escrupulosa exactitud de sus operaciones. ¿Esto qué significa? Que en nuestro país no conocíamos el billete bancario, conocíamos obviamente las monedas de oro y plata que habían conformado el equivalente general durante toda la época colonial, muy conocidos los famosos 8 reales que anduvieron circulando por todo el mundo, pero el uso del billete bancario no como moneda fiduciaria realmente era desconocida para el país. Había habido un primer intento durante el imperio de Iturbide, el cual fracasa, pero logra tener éxito y logra introducir esta práctica bancaria en el país justamente por el establecimiento del Banco de Londres, México y Sudamérica, que empezará a difundir justamente el billete de cambio, el billete fiduciario, el billete bancario, va a empezar a introducirlo para el año de 1865, que es cuando tendremos las primeras emisiones de papel y moneda en México. También bueno, se abstuvo de participar en los préstamos especulativos al gobierno, lo cual generó una gran confianza entre el público, pero también la creación de la red bancaria que hizo al interior del país, hizo que se viera a la institución bancaria como una institución fuerte, con capacidad monetaria, con capacidad crediticia, con grandes reservas y hablaba de un buen funcionamiento del sistema bancario inglés en México. Las sucursales que se abrieron de manera pronta a la apertura de la banca comercial inglesa en México fue en los estados de Veracruz, Tampico, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia, Matamoros, Puebla, Colima y Durango. Recordando que Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí tenían como actividad principal la minería y el puerto de Veracruz, Tampico y Colima, pues obviamente son puertos por donde estaban entrando las mercaderías. Les comparto aquí parte de la bibliografía que se utilizó para dar estos datos interesantes sobre el sistema bancario inglés en América Latina y el caso concreto de México. Gracias.